El gobierno anunció el traslado de más de 300 personas privadas de libertad a la nueva cárcel del Encuentro en Santa Elena, entre ellas el ex vicepresidente Jorge Glas. Las autoridades aseguran que se trata de una medida para reforzar la seguridad y repotenciar el sistema penitenciario. Sin embargo, distintos analistas, defensores de derechos humanos, advierten que la cárcel aún no está lista para operar y que esta acción podría tener un trasfondo político, ¿no? A la par, una nueva masacre en la cárcel de Machala dejó más de 30 personas asesinadas en menos de 15 horas, revelando que la violencia dentro de los centros de privación de libertad no cesa. En este contexto vamos a conversar con Caterina Herrera, magíster en investigación de seguridad y defensa nacional, para entender qué hay detrás de estos traslados, cómo se relaciona con la crisis carcelaria y cuáles son los riesgos para la seguridad y los derechos humanos en el país. Es una situación compleja que nos convoca porque aunque queramos pensar que lo que ocurre en las cárceles está lejos de la escena y de las vivencias cotidianas que nosotros podamos tener, pues todo este sistema está interconectado y definitivamente las afectaciones, las vulneraciones a derechos humanos dentro de los centros de privación de libertad también impactan la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Así es que Caterina Herrera pues nos dará una visión más amplia acerca de lo que está ocurriendo en este momento. Tenemos interrogantes en torno a esta nueva cárcel, este traslado masivo de personas privadas de la libertad. ¿Qué evidencia esto sobre la política de seguridad que impulsa el actual gobierno? Caterina, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Sofía. Un saludo fraterno a toda la audiencia del programa. Bueno, se lo ha venido hablando muchísimo, no es algo reciente, ya vamos desde el 2021, para ser más específico, que estamos sufriendo una crisis carcelaria por diferentes motivos, que va desde la parte de debilitamiento de las instituciones. Anteriormente se tenía a nivel de ministerio justamente el ente rector de la política pública rehabilitación social, que estaba enfocado tanto en el control, vigilancia de los sistemas penitenciarios, pero también con la gran responsabilidad de realizar una política pública de rehabilitación social, de dar un presupuesto, de dar un monitoreo, seguimiento de las acciones que se esté realizando. Posterior a eso se hace una división, lo cual genera un debilitamiento institucional, lo que hace perder pues acciones o misiones estructurales de cómo abordar la política pública de rehabilitación social. Uh-huh. Posterior a esto, hay un problema de hacinamiento, hay la masacre en las distintas cárceles, donde eso ya fue la alerta para indicar cómo el sistema carcelario dejó de ser escuelas del crimen para pasar a ser operadores de distintos delitos, pero especialmente del crimen organizado, ¿no? Te estoy hablando entre 2022, 2023, uh-huh. Y en el 2024 pasa algo mucho más relevante, porque las cárceles ya no solo son manejadas por actores criminales que tenían que ver en la cadena del valor del crimen organizado, sino que también comienzan a monopolizar el control territorial urbano, es decir, a generar una gobernanza criminal en las calles, porque son en estas zonas urbanas en donde se está generando economías informales que te da mayor utilidades, y sobre todo que los ingresos va directo a la militancia de cualquier estructura criminal, ¿no? Que me refiero a delitos de secuestros, vacunas, extorsiones. Quien tiene el control internamente en las cárceles también va a tener el control de estos delitos de economías informales o comunitarias, secuestro, vacunas, extorsiones, y quienes van a generar una gobernanza criminal coercitiva a través del monopolio ilegítimo de la fuerza. Por otra parte, nosotros debemos entender que lo que está sucediendo también es una disputa por territorio, una disputa por economías criminales, una disputa incluso por actores estatales o privados, quienes comienzan justamente a generar una alianza con estos actores delictivos, es decir, quienes les permite dar financiamiento, que a pesar de estar a la cárcel, para que continúen haciendo sus delitos
del crimen organizado, delitos comunes, quienes, a pesar que ellos estén en la cárcel, hay un sector privado que les ayuda a lavar el dinero, les ayuda a blanquear, les presta empresas fachadas, etcétera. Entonces, llegamos a un punto en Ujú. donde, a pesar de haber declarado conflicto armado no internacional, de tener una acción securitista o de mano dura, no le diría tanto de mano dura, porque hasta para llamar política pública de mano dura se necesita tener una serie de acciones que justamente te indiquen que has tomado el control del sistema Ujú. penitenciario, sea con políticas públicas de rehabilitación o con mano dura. Pero ahorita estamos en un Ujú. punto medio en donde, a pesar de diferentes intentos de acciones, el Estado ecuatoriano no logra tomar Así es. el control Todo total de lo estas que usted cárceles. menciona, Caterine, no ha ocurrido, ¿no? Ese control de esas economías criminales, quienes están afuera, quienes están lavando el dinero y demás. Y frente a todo esto, esta crisis que es evidente, las masacres ocurridas en las últimas semanas, ¿estos traslados resuelven algo? ¿Implican algo? ¿Aportan a tener el control supuestamente de los centros de privación de libertad en el país? A ver, bueno, el tema de los traslados, hay que partir de algo. La creación de nuevos sistemas penitenciarios, de nueva infraestructura penitenciaria, te lo dice, ¿no? Estándares internacionales y también por recomendaciones y experiencias en otros países, cuando hay problemas de hacinamiento, contribuye para reducir el hacinamiento que te he hablado, pero siempre y cuando se cumpla con estándares específicos como los que te mencionan las reglas Ujú. de Nelson Mandela, de Bangkok, en donde mencionan, por ejemplo, que deben tener ya una infraestructura adecuada, finalizada, terminada, en el sentido de que exista el espacio pues, de infraestructura de seguridad, control, vigilancia, exista y se verifique, por ejemplo, qué pasa con el agua potable, qué pasa con la luz eléctrica, dónde van a ser los espacios o el tipo de celdas que van a ocupar, que debe tener un número específico para de PPL para cada celda. Y toda esa planificación que se debería tener, ¿no? Sin embargo, se puede tener soluciones exitosas temporales, más no soluciones efectivas, eficientes y sobre todo que ayuda a reducir la crisis carcelaria en el estado ecuatoriano de forma sostenida, ¿no? Ujú. Inauguramos una cárcel que tengo, corrígeme por favor, la información igual no es muy accesible, en donde no se ha terminado, por Así ejemplo, es. toda la cárcel Ujú. Encuentro, etcétera. Sí, se ha desplazado a cierta cantidad de personas privadas de libertad, en donde dice que su gran mayoría son de alta peligrosidad, pero claro, aquí está un reto para el SNAI y también para la sociedad civil que es vedora de que se respete también a la población penitenciaria en el sentido de que realmente todas las personas privadas de libertad que fueron cambiadas a esta nueva cárcel cumplen con el perfil para ser considerados de alta peligrosidad o aún hay otras personas que tienen este nivel de peligrosidad, pero que están en otras cárceles, que no exclusivamente Ujú. estuvieron en La Roca y ahora y actualmente están en cárceles de la Sierra o incluso en otras de Guayaquil. Segundo, ¿cómo va a ser el tema de desplazamiento? Es decir, por más que hayan cumplido un delito, etcétera, se debe seguir el debido proceso. ¿Cuál va a ser el acceso para los abogados? ¿Cuál va a ser el acceso para la familia? ¿Qué tan conveniente es? Se debe seguir un protocolo de seguridad y control dentro del sistema penitenciario. Resulta más conveniente, claro, aprovechar estos momentos e inaugurar y separar a actores delictivos. Sin embargo, si es que no se tiene un modelo de gestión penitenciario, que es fundamental para la correcta ejecución de cualquier sistema penitenciario que te incluye la parte administrativa, la parte de vigilancia, la parte de modelo
política pública de rehabilitación, la parte de infraestructura, la parte justamente de acciones o programas que pueden hacer estas personas privadas de libertad, la parte de contención y sobre todo de evitar la cooptación por parte Ujú. del actor criminal con un actor estatal. Implementar inteligencia penitenciaria y luego viene quiénes van a controlar. Actualmente mencionan que no va a estar los guías penitenciarios del SNAI, ok, pero luego va a haber un momento en donde tú no lo puedes tener siempre a Policía Nacional, tú no puedes tener a Fuerzas Armadas, necesitas retirarlo de ahí y ahí viene el verdadero reto que debe ser en pocos meses realmente, que me asegura que exista una profesionalización, pero sobre todo una intervención a través de inteligencia penitenciaria e investigación, mejor dicho, con los guías penitenciarios para que no se vuelva a cometer Ujú. esos mismos actos y que la nueva cárcel que se ha inaugurado pues no sea igual o incluso peor de las que ya tenemos existentes. Es preocupante lo que usted comenta porque si lo contrastamos con la realidad, parecería que ha sido inaugurada, digamos, al apuro, coincidentemente también con el tiempo político que es previo a una consulta popular. Le dejo una pregunta para irnos a una pequeña pausa, Caterine, sobre los efectos también que tiene la exposición pública de personas privadas de libertad en condiciones de humillación, el uso de figuras como el ex vicepresidente Jorge Glass, el mismo Pablo Muentes, en la narrativa oficial sobre los temas de seguridad. Volvemos con eso enseguida. Continuamos, estamos en entrevista a esta hora con Caterine Herrera, ella es magíster en investigación de seguridad y defensa nacional, analizando este masivo traslado de personas privadas de la libertad a la cárcel, el encuentro en medio de masacres y también la campaña electoral, ¿no? Lo primero que vemos son las imágenes que se asemejan a la política o las imágenes que promociona muchísimo el presidente Bukele, ¿no? Y luego vemos las personas privadas de la libertad rapados la cabeza y se utiliza también a figuras como el ex vicepresidente Jorge Glass, se ha hablado del traslado de cabecilla, se ha dado nombres y entre ellos también pues Pablo Muentes, ¿no? ¿Qué efectos tiene esta exposición pública de personas privadas de libertad? Y por otro lado, estos traslados son una decisión exclusiva del SNAI, necesitan orden judicial, usted decía, deben darse procesos, ¿no? Deben generarse también políticas que respondan a algo sostenido en el tiempo. Caterine. A ver, partamos de la idea de que ahora, hoy por hoy, estamos con un problema grave en el sistema penitenciario. O sea, en Ujú. Machala creo que se dio tres eventos, luego tenemos lo que pasó en Esmeraldas, por lo cual sí se le obliga al ente rector, en este caso que sería el, a nivel de Estado, gobierno central, qué medidas o qué acciones tiene que hacer al respecto para reducir este enfrentamiento, estas estructuras criminales, ¿no? Y una de ellas es justamente separar a los actores delictivos de de los mismos pabellones en sí para reducir de cierta manera toda esta criminalidad o violencia dentro del sistema penitenciario. Esto es claro, se tiene que hacer con un aviso justamente a nivel superior, tanto notificar, avisar a fiscalía, sobre todo al el sistema judicial de que se va a dar ese traslado, pero sí debemos tener en cuenta que quienes están a cargo de la población penitenciaria es justamente el SNAI y Ujú. que son ellos los que tienen que cumplir lo que dispone la autoridad al momento que ha sentenciado. Em, y por otra parte, sí a tener en cuenta, por ejemplo, algo muy relevante. El único derecho es inmediato que ha pedido las personas privadas de libertad es justamente la libertad. Los otros tipos de derecho, dependiendo los jueces y el tipo de delito, la autoridad correspondiente, en este caso los jueces, determinan qué otros derechos pues tienen que ser inhabilitados inmediatamente. Cuando se hace un traslado tiene que existir un informe primero de inteligencia penitenciaria que determine por qué es la necesidad y la urgencia de trasladar a
a la población penitenciaria de una cárcel que ya era, en este caso, por ejemplo, de la cárcel que ya era considerada de Ujú, máxima seguridad como La Roca, a otra, cuáles eran las alertas que se estaba dando y sobre todo cómo esto no puede producir que exista una fragmentación o más actos de violencia por parte de otros actores criminales en otros centros penitenciarios, ¿no? Teniendo en cuenta que también estamos con algunos eventos nacionales de coyuntura nacional, se nos vienen las mismas elecciones, etcétera. O sea, cómo eso va a reducir o cómo eso me alerta de que no vaya a existir represalias, ujú. ¿ya? Al momento de exponer, pues eso te puedo comentar que es propio de una política de mano dura, de una aplicación de seguridad de mano dura y dentro del sistema penitenciario también existe esto, o sea, se lo conoce como el populismo punitivo, es decir, mayor fuerza, mayor uso de la seguridad o del pie de fuerza que tenga un Estado para indicar que ejerce un monopolio, que es el Estado el que ejerce el monopolio legítimo de la fuerza, pues es una manera de mandar un mensaje de que se está teniendo el control, pero muchísimas veces se cae más en temas coyunturales, comunicacionales, de marketing también, pero más no de acciones reales. En este momento se ha realizado, se han mandado ciertas imágenes, etcétera. Sin embargo, también hay que controlar, o sea, una de lo que te menciona las reglas Ujú. de Nelson Mandela es cuidar la vida y precautelar la sentencia que ha tenido cada persona privada de libertad y cómo es su día a día dentro de las cárceles. A ver, te doy Ujú. un ejemplo más simple. Si una persona ha cometido un delito por temas de asesinato y se evidencia que dentro del sistema penitenciario está teniendo problemas de salud o que la afectación le puede causar efectos inmediatos a su salud mental, es el Estado quien tiene que también proveerles para que no exista esa afectación mucho mayor. Con esto no se está diciendo que no se debe cumplir la sentencia que le fue Ujú. dado. Con esto no se quiere decir que las personas que han cometido un delito no tienen que estar en la cárcel, al contrario, sino que cuando nosotros hablamos de un modelo de gestión del sistema penitenciario significa qué tan capaz soy como Estado para cumplir lo que la sentencia que ha dado la autoridad correspondiente y para asegurarme de que exista una rehabilitación social, para Ujú. asegurarme que ese actor delictivo que va a ingresar no tenga ninguna forma de conexión o alianza con un actor externo que le permita seguir haciendo esa actividad delictiva. Tercero, que tenga y corte todas las posibilidades de cooptación o reclutamiento de otras personas privadas de libertad dentro del sistema penitenciario. Y por último, que me asegure que va a romper este ciclo delictivo, criminal o de violencia. Y claro, que una vez que ya haya cumplido la sentencia, pues no exista la reinserción repetitiva de realizar esta actividad delictiva. Entonces, Claro. cuando no se cumple eso y tú proyectas ciertas imágenes, indistintamente de la persona privada de Ujú. libertad, quien sea, etcétera, ¿no? No es tanto de una política pública de rehabilitación social, sino más bien de un marketing que nosotros conocemos como populismo de seguritización. Muchísimas gracias, Caterina, por acompañarnos del día de hoy. Siempre se nos quedan como temas pendientes, ¿no? A profundizar, porque bien tú decías, además que hay como este intento siempre de confundir en que digamos, hablar por un sistema de rehabilitación social que sea bueno es estar a favor de las personas que delinquen y eso está muy alejado de la realidad, ¿no? Más bien, ojalá y las cárceles, las prisiones que son en este momento prisiones en el país no estuvieran llenos de gente empobrecida, porque también, por ejemplo, en la masacre en Machala había mucha preocupación porque están, digamos, en este sistema personas que están por infracciones o por temas de siniestros viales, están personas que no han pagado pensiones alimenticias y también personas que han cometido delitos muy graves, ¿no? Contra la vida, contra la integridad de las personas, que obviamente se exige que la ley funcione, que el sistema funcione y que paguen sus condenas. Sin embargo, pues debe haber estándares también que se cumplan. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Yo solo quería terminar con algo, justamente con lo que mencionas. O sea, actualmente el sistema penitenciario, me voy a enfocar en lo que pasó Uh -huh. en Machala. En Machala existe personas que
inocentes, pero que están esperando la revisión de su caso, personas que han cometido un delito, pero que igual están aún sin sentencia, están personas que han cometido delitos menores, están personas por temas de infracciones menores, están personas de alta peligrosidad que han cometido asesinatos, violadores, etcétera, pero todos están Ujú. en un mismo pabellón. Todos están mezclados, están en un mismo territorio en donde una de las principales vulnerabilidades y desafíos que tenemos como Estado ecuatoriano es que no existe una clasificación. Entonces, cuando dice, sí, se murieron 33 personas supuestamente pertenecientes a cierta estructura criminal, realmente no se puede hablar de eso porque tú no tienes identificado el perfil individualizado de cada PPL que está en ese sistema penitenciario. Tú no sabes si, claro, tuvo que ingresar o forma parte de esta estructura criminal. ¿Por qué? Porque quien está operando dentro de esta dinámica del sistema penitenciario era justamente alguien, mando alto, mando medio que lo reclutó, o alguien que justamente no tenía la necesidad, pero por temas de amenaza está y que incluso está esperando una sentencia. Ujú. Entonces, hablar de una forma generalizada de la población penitenciaria sin conocer sus delitos, sin conocer el nivel de peligrosidad, sin tener una ficha de ingreso, que eso es lo más preocupante, de cuál es el caso que tiene para que el Estado pueda hacer una intervención especializada por caso, pues lo único que va a generar es que tengamos estas bombas de tiempo en el sentido de que pasa esto, el día de mañana puede ser en otra cárcel por otra disputa territorial o por otra economía criminal o por temas de amenaza, pero va a ser un problema existente y más bien no vamos a dar una solución si es que nosotros no tenemos una política pública de rehabilitación social, un modelo de gestión penitenciario y acciones para una reinserción adecuada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esas precisiones que son sin duda importantísimas y que se deben hacer frente a estos temas y al abuso también de este marketing que se realiza en torno a las prisiones en nuestro país, porque eso es lo que son, no son centros de rehabilitación social. ¿Hacemos una brevísima pausa o vamos inmediatamente con el tema a continuación para saludar también a nuestros siguientes invitados con un tema, una problemática también durísima que pues debería convocarnos acá en la provincia de Pichincha? Nosotros siempre hablamos de la violencia de género y de sus formas más crueles, como son el atentado a la vida de las mujeres, pero también el ataque a la integridad física y sexual de las mujeres. Con eso volvemos. Bueno, aquí estamos ya con nuestros invitados el día de hoy y recordar que el día de mañana se realizará una audiencia por la violación grupal de 2 adolescentes en Cayambe, ¿no? En el proceso están acusados 5 hombres, 4 exdocentes del colegio donde estudiaban las jóvenes y el dueño de la vivienda, donde según la investigación fiscal se cometió el delito en febrero de 2025. Las familias de las sobrevivientes han enfrentado meses de dolor, trámites, audiencias, en medio de un sistema judicial que avanza también lentamente. Así es que muchísimas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy. Está el doctor Marcus Cartagena, que es abogado de este caso, y también Yostef Calderón, que es hermana de una de las víctimas. Abogado, cuéntenos un poco qué es lo que se va a realizar el día de mañana, cómo ha avanzado desde que se comete este delito la investigación y qué elementos tienen pues para juzgar a los presuntos responsables. Muchas gracias. Primero, buenos días. Gracias por aperturarnos de este espacio. Si me permite, primero quiero expresar mi más profundo respeto a todas las víctimas de violencia. Como sociedad debemos de estar comprometidos porque se haga justicia con estos atroces hechos. Bueno, para entrar en contexto, la manada de Cayambe fue un hecho que se dio lamentablemente en la ciudad de Cayambe en febrero del 2025. Pese a que existía ya un examen médico para las víctimas del que se desprendía ya la posible agresión, los 4 involucrados, los 4 detenidos en ese momento quedaron en libertad. Hay que hacer mención que los 4 involucrados en ese momento eran docentes de las adolescentes en ese momento y esta particular en la unidad educativa nunca se les ayudó. El Ministerio de Educación establece un protocolo de 48 horas para activar un protocolo. Sin embargo, en la escuela se demoraron 2 meses en activar ese protocolo. Y muy por el contrario, las autoridades de esta unidad educativa hicieron un pollo solidario de apoyo a estos profesores. O sea,
las adolescentes se toparon no solo con el sistema judicial, sino también con esta situación desde el sistema educativo. Los 4 involucrados en ese momento quedaron en libertad. Posteriormente se le involucró, como habíamos dicho, al dueño de la casa, y es en marzo en el que se da la detención del dueño de la casa. En abril se da la detención de uno de los involucrados, y en julio Fiscalía, al cierre de la instrucción fiscal, recabando más de 70 elementos de convicción, llama a juicio para los 5 involucrados como tal. Fiscalía, ya en septiembre, que se da la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, solicita boleta de localización y captura para los 3 que estaban en libertad, y obviamente se llama a juicio para los 2 que el día de mañana vamos a tener la audiencia. Hay que hacer mención que en octubre los 3 involucrados presentaron una acción de habeas corpus pese a no estar privados de la libertad. Gratamente la Corte Provincial de Justicia negó este pedido de habeas corpus. Estaban en libertad, es frente a las estrategias o a las cosas que nos encontramos de la defensa de los involucrados, pero es a lo que nos estamos enfrentando y el sistema judicial que tenemos el día de hoy. El día de mañana, como les había manifestado, se va a dar la audiencia solo en contra de los 2, justamente de los que están detenidos. Esperamos de parte de la justicia una justicia transparente y oportuna para las víctimas, para garantizar el derecho a la reparación integral. Este no solo es un caso atroz de violación grupal, sino debe ser un caso que se presente como un precedente para la justicia ecuatoriana. Nuestro compromiso es acompañar a las víctimas en cada etapa de este proceso. No es fácil, es desgastante, un proceso que ya lleva meses, que ha habido varios diferimientos, las audiencias evaluatorias han sido varias, los diferimientos han sido varios. Esperamos el día de mañana no haya ningún diferimiento y poder, al menos con los 2 que están detenidos, ya tener una sentencia el día de mañana. Es importante lo que usted menciona, ¿no? Y pues dolorosísimo pues ver cómo funciona el sistema judicial. Por eso, Yostef, quisiera que nos cuentes cómo ha sido este tiempo de espera desde que se presentaron las denuncias hasta llegar a esta etapa del proceso. ¿Qué expectativas tienen ustedes frente a esta audiencia, el trabajo de la Fiscalía, de los abogados, del sistema judicial en esta audiencia? Muchas gracias, Sofía, por la invitación. Sí, han sido unos meses muy terribles. Perdón si lloro, pero sí me afecta mucho, me ha afectado demasiado el hecho de lo que le sucedió a mi hermana. Han sido meses largos, con bajones emocionales, se podría decir así, porque hay un antes, un durante y un después, ¿no? Un antes de ese día tan atroz que ocurrió. Mi hermana era una persona muy alegre, muy sonriente, amable, muy buena estudiante, una persona que yo lo podría decir así, ella no creía en la maldad de la gente. Entonces, después de ese hecho, cambió totalmente. Ya no se reía, ya no hablaba, se aislaba, se alejaba muchas veces, tiene miedo a salir, tiene temor a salir a la calle, porque lastimosamente ella estuvo terminando su último año de colegio y ella tuvo que atravesar muchas cosas, que se encontraba, como el abogado lo mencionaba, tuvo muchas veces que encontrarse con sus victimarios en la calle, porque lastimosamente la justicia los dejó libres, los dejó al día siguiente libres, y ellos empezaron a acosar. La seguían, sabían dónde ella pasaba y se pasaban por ahí haciendo, sonriéndose, haciendo burla con la familia, y todo eso tuvo que vivir una adolescente. Todo lo contrario a lo que uno esperaría de respuesta de la sociedad, del sistema educativo frente a un hecho delictivo como este. Ocurrió todo lo contrario, el respaldo, ustedes dicen, hacia las personas que presuntamente las agredieron. Sí, no nos sentimos apoyados en ningún momento, ni por la institución,
ni por el distrito. También cabe recalcar que la institución era municipal. El municipio tampoco nos brindó apoyo. Más bien se utilizó mucho la revictimización para las dos estudiantes. Fueron muy crueles, esa sería la palabra clave, porque en estos momentos uno lo que quiere es una empatía, que sientan el sufrimiento, porque no es algo fácil. Por supuesto. No es algo de que hoy sucedió y mañana se olvida. Uno sale a la calle y tiene que encontrarse con esas personas ahí y simplemente solo verles cómo se mofan de algo que saben que hicieron mal. Entonces sí ha sido una falta de apoyo. Qué duro escuchar esto, Yostef, porque es exactamente lo contrario a lo que uno esperaría, lo repito. Ojalá fuéramos más conscientes sobre lo que implica la violencia y en este caso un delito tan grave, ¿no?, contra la integridad de las personas, y estamos hablando de menores de edad. Usted decía que la Fiscalía pues de alguna forma respondió, no necesariamente en el momento oportuno, pero que se tienen ya elementos, ¿no? ¿Cómo evalúa el trabajo de la Fiscalía, el sistema judicial también, abogado, y con qué elementos ustedes van a buscar que se haga justicia en este caso? Pues al tratarse de una cuestión de delitos sexuales, no puedo dar mayores detalles, pero se recaban pericias, testimonios que llevan a tener el indicio de responsabilidad de los 5 involucrados. No solo fueron 1 o 2, sino de los 5 completamente, y por eso es que Fiscalía ha solicitado el llamamiento a juicio para los 5 como tal. Nosotros lo que estamos buscando es una justicia que se haga evitar diferimientos, y pues obviamente para las víctimas esperamos tener una respuesta rápida, ¿no? ¿Cuál es la sentencia que ustedes esperarían en este caso? Bueno, el delito por el que se les ha solicitado el llamamiento a juicio es el establecido en el artículo 171 del COIP, que es violación. En este caso, el delito establece una pena de 19 años, pero nosotros vamos a buscar que se ingresen todas las agravantes para poder pedir la pena máxima, que serían 29 años. No vamos a descansar hasta que se sentencie a todos los responsables. ¿Y qué reparación considera necesaria más allá de la sentencia judicial? Bueno, o que esté incluida también en la sentencia, porque debería estar incluida la reparación. Claro, la sentencia como tal ya es un medio de reparación para que se reconozca que fueron víctimas, porque en la actualidad, justo en la sociedad cayambeña, no se les ha reconocido, de hecho se les ha desplazado, y como dice la familiar, se les ha revictimizado. Primero es la sentencia, y obviamente pues hay reparación integral, como disponer valoración psicológica, cuestiones a nivel de educación, que son medidas que pueden coadyuvar a llevar este dolor. No van a reparar como tal, pero pueden ayudar a conllevar esta situación. Yostef, ¿qué esperan que cambie en el país a partir de este caso? Estamos hablando de una violación grupal, de una manada, que hemos visto casos emblemáticos en España, en otros países. Lastimosamente la respuesta de la sociedad también es muchas veces la misma, de culpabilizar, de revictimizar y demás, pero ¿qué esperan ustedes que cambie a partir de este caso que debe llegar a una sentencia? Lo que sí me gustaría y mucho que cambiara es a nivel judicial, que se hiciera las cosas con transparencia, sin tantas vueltas, se podría decir, ¿sí? Todo se maneje con transparencia, que se sepa que en realidad lo que estamos pidiendo es justicia. Es una justicia y creo que nos merecemos esa justicia. Y como dijo el doctor Marcus, que quede como precedente de que esto es algo tan atroz que sucedió aquí en el Ecuador, en un cantón que podemos decir que es tan pequeño, pero que hay gente que en realidad hace daño. Entonces que sí quede ese precedente. Y lo que están haciendo las dos chicas es digno de admirar, ¿sí? Porque la misma sociedad, como usted lo decía hace un momento, las obliga a callar. Y yo ahorita sí voy a dar como este consejo por todas las personas que hayan pasado, estén pasando. Las dos chicas se pusieron esto a los hombros para que no vuelva a suceder, para que no más víctimas puedan pasar lo que pasan ellas y lo que pasan las familias también. Entonces, no callar también es un acto de valentía y de empoderamiento.
No Así callar es. también es un acto de amor propio y un acto de justicia y solidaridad sobre todo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, justicia, verdad y que todo salga a la luz. Yostef, muchísimas gracias, abogado. Nada más para finalizar, ahí vemos vacíos, fallas en los mecanismos de prevención de violencia dentro de los colegios y bueno, luego el tratamiento en el sistema judicial también que es muy duro. Algo que mencionar también, alguna conclusión que usted pues quisiera también compartir a nuestros oyentes, a nuestra audiencia. Bueno, la principal reflexión a la que quiero llegar es que como sociedad debemos creerles a las víctimas, debemos darles el trato especial a las víctimas. De hecho, está el protocolo que nunca se activó en el momento que necesitaban. Fueron 2 meses de espera para que las víctimas puedan tener en el centro, que debía ser su centro de seguridad, su centro de educación, 2 meses de esperar para que se le active el protocolo. Fue una espera larga, en ese momento las chicas devastadas. Entonces, como sociedad debemos de activar todos los mecanismos de forma inmediata. Muchísimas gracias al abogado que nos acompaña el día de hoy de este caso y pues esperemos que esta audiencia se desarrolle pues respetando todo el debido proceso, sin duda también, pero también no revictimizando más a quienes ya han sufrido bastante en este caso. Así es que pues es importante también que tengamos este contexto, ¿no? Yostef Calderón, hermana de una de las víctimas, y el doctor Marcus Cartagena estaban con nosotros aquí en este espacio de las Warmis. Y ahora nos vamos a ver el reporte de nuestra compañera Verónica Galarza. Y en la Corte Nacional de Justicia continuará el 4º día de la audiencia de juicio en contra de 6 militares en el caso Vaca y otros, más conocido como caso Alfaro Vive, por presuntos delitos de lesa humanidad que van en contra de los derechos humanos y que por tanto no prescriben. Verónica Galarza está en el lugar y nos tiene más información al respecto. Saludos cordiales, nos encontramos en la Corte Nacional de Justicia, en donde se realizará la continuación de la audiencia de juicio en contra de 6 militares acusados por el presunto delito de lesa humanidad en el caso Vaca y otros. El día de hoy continuará la presentación de los testigos de la Fiscalía y el tribunal está conformado por los jueces Javier de la Cadena, quien es el ponente, Katy Muñoz y Manuel Cabrera. Recordemos que el caso Vaca y otros se suscitó el 10 de noviembre de 1985 durante el gobierno del expresidente León Febres Cordero. El día de hoy se escucharán más testimonios de parte de la Fiscalía y posteriormente también se darán los testimonios de las defensas de las partes procesales. La semana anterior intervino la perito testiga de la Fiscalía, Isabel Ramos, y en su informe concluyó que durante la época de León Febres Cordero, tanto el Ecuador como en la región se vivió en una democracia en la que se legitimó la represión en contra de algunas organizaciones calificadas como subversivas, entre ellas Alfaro Vive Carajo. Esto es lo que se va a suscitar el día de hoy, más testimonios aquí en una de las salas de audiencia de la Corte Nacional de Justicia. Los jueces escucharán esos testimonios y posteriormente tomarán la decisión al respecto. Mientras tanto, seguirán pasando los testigos a dar la versión de los hechos. Para Radio Pichincha, informó Verónica Galarza. Muchísimas gracias a nuestra compañera Verónica Galarza y la Gaby Cruz está ya con nosotros. Hemos tenido un programa un poquito irregular el día de hoy. Sí. Es que bastante movido, bastantes temas, pero siempre estamos aquí acompañándolos y queremos también hablar de un tema tan importante. Por eso quería hacerme aquí presente, porque queremos hablar de una ex compañera a la cual queremos muchísimo desde este espacio de las Warmis, y es Denise Herrera, quien se encuentra desde el otro lado del planeta, pero también desde su trincherita, ¿no? Aún informando, aún haciendo lo suyo, haciendo periodismo, y bueno, de eso justamente queremos hablarles hoy. Decíamos de la entrevista que está en el futuro, ¿no? Porque nos lleva como 13 horas, me parece. Y bueno, pudimos dialogar con ella, grabamos una entrevista vía Zoom, precisamente por ese cambio horario, que ahorita creo que son como las 3 de la mañana por allá. Así es que, bueno, queremos compartirles porque sabemos que hay mucha gente que aún pregunta por ella, que aún también le extraña, que le tiene muchísimo cariño, así es que disfruten esta entrevista con Denise Herrera.
Bueno, hoy tenemos el gusto de conversar con Denise Herrera, una muy querida colega que fue parte del inicio de este programa de las Warmis, el programa que conducimos juntas y donde dejó también una huella imborrable con su compromiso, su sensibilidad y el seguimiento muy humano en casos de femicidio, de vulneraciones de derechos humanos y desigualdades sociales. Actualmente, Denise impulsa desde Nueva Zelanda un proyecto periodístico que se ha convertido en un puente de comunicación intercultural entre Latinoamérica y Oceanía, visibilizando las voces, luchas y experiencias de la comunidad latina migrante. No voy a decir el nombre del programa, ni porque no voy a poder. Te lo dejo a ti que presentes un poquito y hagas una introducción de lo que estás haciendo allá para que luego nos cuentes pues cómo te ha ido también este tiempo allá, porque mucha gente nos ha preguntado dónde está la Deni, dónde está la Suquita, si el programa también con las Guarmis. Deni, ¿cómo estás? Sofi, qué lindo saludarte y qué loco estar del otro lado de las Warmis. Y las Warmis a mí me marcó también un camino muy lindo en mi carrera. Lo di todo, tuve muchos momentos polémicos y toda esa gente hermosa, yo le quiero agradecer. Solo decirles que por error perdí mi número de Ecuador y recibía muchos mensajes por el WhatsApp, pero no es que no quise responder, sino que perdí, traté de recuperarlo, pero como en nuestro país todo tiene una situación muy particular de no resolver nada, entonces mandaba odio contra la telefonía. Ja, pero no, pero les quiero agradecer porque me escribieron por redes sociales y me hacían mucho esta pregunta que por qué me fui, hubo cosas que todavía quedaron inconclusas, pero obviamente mi compromiso y mi lucha sigue siendo presente. Obviamente también este tiempo me hizo repensar como mi salud mental como periodista, cubriendo crisis todo el tiempo, que ha sido súper duro también porque deja secuelas. Así que mi necesidad también de seguir contando cosas, crea este espacio que se llama Aló Taroa. Es un poco complicado decir Aotearoa, que significa Nueva Zelanda en tereo maori, que es el idioma de los indígenas en Nueva Zelanda. Me lo propusieron así porque también aquí llevan una lucha muy grande de llevar los derechos de los indígenas esté siempre presente. Hubo un cambio de gobierno acá también, con Jacinda Ardern, que fue como la primera ministra de Nueva Zelanda que logró no tener muertes durante la pandemia y con una visión mucho más social de la vida, con políticas más de derecha, que bueno, Nueva Zelanda se conoce básicamente por ser un país que pone primero los derechos. Pero esta es la necesidad. Yo te quiero agradecer, Sofi, porque es lindo poder contar las historias también de ecuatorianos y también a Lautaro me surgía a mí mucho porque yo soy de una familia también que ha migrado, que ha tenido historias de migración y creo que en un momento donde un discurso criminaliza la migración, particularmente latina, creo que las historias de empoderamiento, bueno, de empoderamiento, pero como de contar qué hacemos los latinos después de migrar, que es lo que yo me preguntaba, ¿no? Obviamente sabemos ya todas las historias horribles que pasan por las decisiones de nuestros gobiernos corruptos. Fue lo que se iba con todo. Pero lamentablemente Latinoamérica tiene muchas situaciones con todos los gobiernos y uno cuando tiene estas conversaciones entre latinos llega a la misma conclusión que la corrupción es un mal lamentablemente que nos azota, pero que impulsa también a decir, bueno, tal vez no quiero vivir de esta manera. Chicaloa Taroa nace de esa necesidad. Sí hay espacios de latinos acá, pero mucho más militantes en el tema de refugiados, de eventos culturales, pero no había algo como periodístico que contara noticias o que conecte también de Latinoamérica. Porque también los latinos quieren seguir informándose, pero a veces como tanta noticia mala te cansa, no sé, como obvio Así. te impacta. Y la verdad es que claro, nos preguntábamos, después de contar tantas cosas, tanta convulsión de acá de Ecuador y de los países de América Latina, ¿qué puedes contar allá en un país donde tú estás mencionando que, bueno, tiene otras realidades, ¿no? Más garantías de derechos que acá en nuestro país, evidentemente. Pero ¿qué aprendizajes de tu experiencia de Ecuador y de otros países de Latinoamérica te acompañan en esta nueva etapa periodística fuera del país? Yo creo que algo, la curiosidad, o sea, obviamente yo he viajado por Latinoamérica, estudié en Argentina, estuve un tiempo en Venezuela, también en Colombia. Obviamente Ecuador es mi hogar. Yo amo Ecuador y yo, eso sí me gustaría decir que yo no me fui o tomé esta decisión como de de salir un tiempo de Ecuador, no, no por la situación,
porque yo creo que es parte de nuestra historia. Fue una decisión más como de proyecto familiar, pero yo amo el país y creo que a veces también hablar siempre mal de tu país te hace olvidar que hay cosas hermosas. Entonces, y claro, me pueden decir, ah, no, pero ya no estás aquí. No, sí, porque mi familia está ahí, mi corazón está ahí y las historias están ahí. Y ese repensar de cómo contar lo malo nuevamente es lo que me llevó a esto también, como de bajar emociones. Y yo creo que el aprendizaje es como estar vigilante también. O sea, porque a mí algo que me llamaba mucho la atención es que hubo recién elecciones locales. Para aquí la fundación de Nueva Zelanda se crea entre un acuerdo entre los ingleses, porque esto fue colonizado por ingleses, eh, y los maori. Y este tratado se escribió en inglés y entero maori. Los ingleses no entendían entero maori y los maoris no entendían inglés. Y es un tratado que trae problemas hasta la actualidad porque los maoris dicen que los ingleses se tomaron atribuciones que no eran correctas, por ejemplo, imponer ciertas, como todo, ¿no? Como las leyes, etcétera, vulnerando sus derechos. Nueva Zelanda es como, es hermoso de la naturaleza, es espectacular. O sea, tus ojos es como, a veces no se puede creer. O sea, por eso Tolkien, o sea, digo, los libros del Tolkien, El Señor de los Anillos y todo es así, es como estar en, no sé, quien haya visto El Señor de los Anillos, es estar ahí, obviamente aquí se grabó la película, pero trae todo esto de decir, bueno, no todo puede ser tan perfecto tampoco, ¿cachas? Entonces, eso, como estar vigilante, de leer lo que pasa, porque evidentemente todas las decisiones políticas afectan a los migrantes también, a tus derechos y a lo que ocurre en las decisiones, ¿no? ¿Ecuatorianos? ¿Te has encontrado con ecuatorianos y ecuatorianas por allá? Sí, eso fue muy loco. Sí, sí, somos una comunidad muy chiquita de ecuatorianos. Cómo funciona la vida en Oceanía acá, por ejemplo, entre Australia y Nueva Zelanda es muy diferente. Tal vez no es tan popular en Ecuador porque no tenemos tantos convenios así, pero entiendo que se están abriendo más hace un par de años. Se habla de la Working Holiday, que es trabajar e irte. Tal vez era más popular para Ecuador en un momento, Estados Unidos, que Australia, pero este convenio no tienen con Nueva Zelanda. La manera de que tú puedes venir es como tener una visa de estudio y de ahí puedes trabajar part-time y ahí tú puedes encontrar un sponsorship y quedarte. A diferencia de Australia, que sí hay una comunidad súper grande y también ves lo importante que son las decisiones políticas que ocurren, porque así tú no estés en el país, eso repercute en cada embajada. Por ejemplo, yo recién quise renovar mi pasaporte y yo como no tengo embajada en Nueva Zelanda porque no hay el número de personas que represente tener una embajada acá, la embajada que yo tengo es de Australia en Canberra. Bueno, hice el contacto con la embajada y había un retraso súper grande de emisión de pasaportes, de trámite, etcétera. Entonces no me respondieron, hubo como una mala comunicación, como que en un momento me dijeron que era un tema del registro civil de Ecuador, que no emitían los pasaportes, de ahí me dijeron que el pasaporte para Oceanía se emitía desde la Embajada de Ecuador en Nueva York, y así como un montón de cosas que sí, sé que sigue pasando también en Ecuador. Entonces, en medio de todo eso había una convulsión política y obviamente los ecuatorianos afuera también tienen este efecto de las decisiones políticas que se toman, obviamente, en nuestro país. Así que las historias de ecuatorianos de aquí son muy poquitas, vienen como de estudio. Y en el festival recién latino, que tuve como la oportunidad de conducir, que fue hermoso, la verdad, ahí se me acercaron un par de ecuatorianos y fue muy lindo porque somos como no, o sea, no es ¿Te muy común conoces? encontrarse con, ajá, Ese es como que, ecuatoriano, claro, desde lejos. sí, porque además del español, o sea, si bien el evento era como en inglés y español, como que bueno, las expresiones y todo son ecuatorianas, que obviamente no son tan conocidas como con comunidades como los argentinos o los chilenos o los mexicanos o los peruanos, ¿no? ¿Cómo ha sido estos meses de tu programa para poder contar esas historias? Porque hemos visto que has estado contando historias que van desde el emprendimiento, que van de, no sé, de la presencia artística, cultural. Digamos, ¿cómo estás encontrándote con la gente latina ya?
Eh, bueno, yo soy bien zapa. Como siempre, como dice, siempre como siempre estoy sapeando a ver qué pasa. O sea, yo como periodista creo que los idiomas son lo que más te define dentro de cualquier título como comunicador, porque nunca vas a tener esa conexión si logras, obviamente las personas llegan a comunicarse como puedan. No, ahora con ChatGPT yo podía hablar con gente china sin tener que, para solo chismear en el trabajo, o sea, como quiero saber este chisme, traduce el mandarín a español. Pero es mucho de comunidad, o sea, estos países, al menos Nueva Zelanda, se mueve mucho por comunidad, siempre están muy como conectados, es un país chiquito, es una ciudad chiquita todavía, eh, donde todo el mundo está como, es muy presente, todavía pasan cosas aquí que que, no sé, como que te hace recuperar la fe en el mundo. O sea, yo he visto muchas situaciones hermosas, no sé, por ejemplo, en los grupos comunitarios todavía de devolver billeteras con dinero. Obviamente podrá pasar que sí, sé que también puede pasar que no, o sea, no todo el mundo tiene las mismas decisiones ni necesidades, pero de ahí es más como la comunidad de salir, de hablar, de escuchar y de mucho de conversar, porque obviamente son comunidades em, muy metidas también en su día a día, en donde tú sabes que contar historias de vida no es sencillo y tienen que tener una gran confianza. Entonces creo que es primero como conversar, como enseñarles un poco mi trabajo y también lo que han escuchado, ¿no? Porque hay mucha gente también de Nueva Zelanda que aprende español, que le encanta español, como el español, nuestra cultura, y todavía ellos están como descubriendo un poco más la comunidad latina, que no descubran tanto, no se metan tanto, pero les interesa como escuchar, porque yo hacía mucho, por ejemplo, Ujú. para entrevistar a gente del local de acá, sí o sí tengo que hablar en inglés. Y después lo que hacía es traducir en español, por ejemplo, de las elecciones locales. Si bien la comunidad latina no es ni el 1% para la votación local, pero sí es importante en la representación, en la toma de decisiones. Y en estas elecciones locales, por ejemplo, había un referéndum de saber si se tenía o no que tener un representante maori dentro de las tomas de decisiones locales, que a mí me parecía re importante. Las mujeres, Denny, ya que acá ese era tu tema central de trabajo, ¿cómo has visto a las mujeres? ¿Cuál es el rol que cumplen dentro de tu proyecto y cómo contribuye también el enfoque de género que caracteriza tu trabajo periodístico? Bueno, para mí fue muy loco estar trabajando y en contacto con mujeres de tantas culturas distintas, ¿no? Desde mujeres africanas, desde mujeres asiáticas, europeas, latinas, porque aquí está toda la gente del mundo, es loquísimo. Pero lo lindo de Nueva Zelanda es que llega un momento en que puedes convivir con eso. Tienes que ser yo creo que muy respetuoso de todo eso, ¿no? Obviamente hay cosas que no están bien, como en cualquier parte del mundo. No soy yo la que voy a revelar eso, está siempre contado en los medios de comunicación. Pero a mí, por ejemplo, lo que más me sorprendió, como por lo que las experiencias que yo tuve con mujeres maoris, por ejemplo, están, obviamente, ahora recién el año anterior se eligió la primera mujer, porque los maoris tienen una reina y el rey de todos estos años, que ahora no recuerdo el nombre, murió el año anterior, que era el papá de esta reina, y sucedió, o sea, siguió la hija y se convirtió en la primera reina mujer joven. Y fue una ceremonia hermosa, muy cerca de donde yo vivo en Hamilton, y ellos tienen esta tradición muy importante de honrar todo lo que ocurre como cualquier cosmovisión indígena. Y el haka, obviamente, es un baile de guerra que ellos tienen, como bien conocido también el rugby de Nueva Zelanda. Las mujeres maoris son muy fuertes, ya como que los polinesios en sí tienen una estructura como física muy grande, donde como yo sabrán, no soy tan grande ni tan alta, así que nada, hacer Así CrossFit, por fuerte. ejemplo, sí fuerte eso, sí, de lengua. Pero no un raye como hacer CrossFit, están muy inmersos. También hay un sector también muy vulnerable, el indígena todavía, como en cualquier parte del mundo, tiene los índices más grandes de desempleo, de no inserción a la educación, etcétera. Por ejemplo, de analfabetismo, o sea, de
de que tratan de mantener su idioma también, con ciertos enfrentamientos con el gobierno ahora mismo, porque quieren eliminar el tereo maori como del día a día, pero es sorprendente, son muy fuertes. Igual también las mujeres, o sea, las mujeres neozelandesas en general son de muy fuerte carácter, son mujeres que tienen bastante derecho, donde aquí la igualdad salarial existe, obviamente no es la mayoría, pero, o sea, quiero decir, no es como la totalidad, pero sí puedes ver como muy, muy muy decidida, o sea, muy ya con su economía, con su situación, o sea, es muy, muy distinto. Igual las mujeres, bueno, de ahí tienes otras mujeres también, como las asiáticas o las indias, que de pronto son mucho más tradicionales. Algo que me sorprendió mucho es como escuchar esto de una parte de la India más tradicional de matrimonios arreglados. Choqueante para mí, pero era lindo Claro, escuchar y es lindo escuchar cómo cómo les presentan y no, muy, muy loco, o sea, son muchas historias de muchas diferentes situaciones, pero eh, sin darme cuenta, comencé a contar un montón de historias de mujeres ujú, en el podcast, como siempre, mujeres siempre. latinas. Ajá, o sea, sin darme cuenta, digo, pero siempre está como esa cosa. Y no fue una intención, la verdad fue así. Y como mujeres latinas también que hacen sus emprendimientos acá, cómo han sorteado el tema del inglés también, de culturas como las argentinas, chilenas, uruguayas, españolas. Así que sí, la verdad que a mí me ha gustado siempre contar eso y como no tanto, eh, no solo reflejar lo duro que es migrar, porque todos sabemos de eso, sino que tú puedes alcanzar las cosas que tú desees, lo que te movilice, siempre y cuando también, no sé, pienses en comunidad, ¿no? Aquí también en Hamilton, donde yo vivo, es una ciudad, es la cuarta ciudad más importante de Nueva Zelanda, pero una ciudad que recibe bastantes refugiados del mundo. Y hay también muchas historias de personas de Colombia viniendo acá. Así que es también muy interesante cómo también el tema de la migración y la movilidad humana le ha dado la oportunidad a muchas comunidades a poder sí vivir la vida que ellos deseaban, ¿no? Y hay muchas personas, por ejemplo, de la selección de Auckland, que, bueno, tú ese es más fútbol, pero hubo una historia de un colombiano que era barbero aquí y que era de esta generación de personas refugiadas que vienen acá y que se insertan también y que les dan un montón de herramientas para desarrollarse nuevamente cuando evidentemente vienen de contextos bastante violentos, ¿no? Estás yéndote a un lugar lejísimos de tu país, no sé cuántas horas de diferencia tenemos ahora que estamos hablando, pero me imagino que también para ti debe ser muy difícil, ¿no? Estando no en condición de refugiada, sino habiendo decidido migrar, ¿no? Pero bueno, hay muchas historias que se pueden contar y que nosotros estamos como muy pendientes de verlas a través de tu programa. Si tuvieras que definir en una frase el sentido de Aló Aotearoa, corrígeme por favor, ¿cuál No, sería y está por perfecto. qué? Y bueno, dime una frase para definir tu programa y además la invitación para que la gente pueda verlo, dónde está, en qué plataforma se lo puede escuchar. Yo creo que comunidad es lo que yo deseo, lo que he venido creando, una comunidad donde tú te sientas también confiada de contar tu historia, que siempre es lo que yo he hecho durante toda mi carrera, como ser muy respetuosa con lo que quieras contar, con lo que quieras compartir. Y para mí, la movilidad humana, como debería ser parte de los derechos, es un tema que hay que siempre seguir hablando porque siempre va a haber gente moviéndose en el mundo. O sea, no van a poder parar eso nadie, no lo pueden hacer. Así que nada, hay una invitación a todos los ecuatorianos, ecuatorianas o de donde me escuches, que estés interesada en venir a Nueva Zelanda. El podcast se llama Aotearoa. Aotearoa es Nueva Zelanda en te reo maori. Así me lo propusieron, hacer como también como esta intención de defender el lenguaje tradicional de Nueva Zelanda y donde vas a encontrar historias de migración, de cultura, de Oceanía en general también, porque voy a ir agregando también historias ya de Australia. Y bueno, y este reto que también me gusta hacer, como de conectar con asiáticos, europeos, y también como conectar esa parte de saber qué les interesa de los latinos, que no sea
La violencia, no mentira, o sea, no me río ahora porque ya sabemos todo lo malo, pero sí, eso digo, a veces también hay ciertas réplicas de ciertos discursos de medios que siguen solo alimentando eso. Obviamente sabemos que ocurre, pero creo que Ujú. también es, si nosotros mismos no contamos que podemos hacer cosas buenas, ¿quién más lo va a contar, no? ¿Cuándo vas a volver? Después de la consulta, no, mentira. No, ojalá el próximo año, ya que estoy más organizada, porque personalmente eso digo, para cualquier periodista que me escuche o esté ahí, yo conversaba mucho con amigas de Ecuador, del mundo en general, y la verdad que ser periodista, hasta que no tienes un... Hablaba con un colega incluso recién de estas manifestaciones que pasaron en Ecuador, y él me decía, estoy como agotado, no puedo seguir trabajando. Y sé que no solo fue él, es el país, es la situación, es todo, ¿no? Así que yo creo que también a veces pausar es un privilegio bien grande también. Así que nada, que yo creo que para mí personalmente necesitaba como reinventarme un poco. Me imagino que te acuerdas Sí, de sí, la sí, Cami. sí, 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 claro, Se acuerda claro. mucho de ti. Te manda No. saludos. Yo les mando saludos a todos mis guambras, a toda la gente de la radio. O sea, yo les quiero agradecer a todo el mundo por todo a ti, Sofi, por el espacio y porque también en este repensar de las cosas hay ciertos perfiles de periodismo que se instalan también y cuando tú eres una voz que propone algo diferente, también toma su tiempo como hasta que, no sé, que se te reconozca. Yo, bueno, estamos en una época de reconocimiento por redes sociales, pero digo, hay mucho periodismo de muchas cosas que hacen que tal vez no va a estar siempre en lo tradicional y en lo que estamos no sé, acostumbrados a consumir. Así que las nuevas narrativas creo que traen eso. Así que yo me siento 100% orgullosa de ser ecuatoriana, siempre lo digo, es cada lugar que digo como que me dicen, Spanish, no, Ecuadorian, o sea, como siempre Ecuador, así como, sé, como la... Y gracias Sofía Vergara porque el acento nunca se va. Me imagino que hay tradiciones, que hay cosas que se extrañan también. Sé que no la colada morada. No, no, la colada no. No, sí, además de como que yo no sabía y yo como me encanta la comida local, que eso sí es súper complicado acostumbrarte, bueno, aquí hay como más propuestas mexicanas de ceviche, obviamente a todo el mundo sabemos que el ceviche es ecuatoriano, esta discusión la he tenido con muchos colegas de Perú, todo porque aparte una loca, el chifle, como la banana chip le dicen, se come mucho en Filipinas. Son como estas islas del Pacífico, que es una locura también como Filipinas, Samoa, em, Fiji y también en India. Tienen como el chifle, o sea, la banana chip. Bueno, bueno. Bueno, Deni, gusto conversar contigo el día de hoy. Nos hacía falta esta conversación y qué bueno que se haya dado la oportunidad también para mostrar y para contar también lo que estás haciendo ahora mismo. Allá te mandan muchos saludos todos, todas, todes por acá. Se te extraña y bueno, sobre todo tu risa, cuando te escucho reír, pues ya me acuerdo por qué te extrañamos. No por tu Bueno, genio, sino por tu risa. bueno, Deni, muchas A la gracias. Estevitan sobre todo. Muchísimas gracias por esta entrevista y pues espero y yo sé que la van a disfrutar mucho nuestros amigos y amigas porque hay personas que nos siguen desde hace mucho tiempo y que siempre han estado preguntando ¿dónde está la Deni? Esperamos que esté bien y mandándote las mejores energías y todo el cariño del mundo. Así que un abrazo enorme, Deni. Gracias a todos y que no pierdan, no sé, la fuerza de seguir adelante siempre y ojalá deseo que todo se pueda mejorar en Ecuador porque, no sé, es peligroso los discursos tan heavy. Bueno, esta fue nuestra conversación con Denise Herrera desde Nueva Zelanda para las Guardias.